Hoy puede ser. No viene solo, porque ya le agarró el gustito a esto de sumar especialistas a los especialistas. El tipo dice, ¿vamos por más? Bueno, vamos por más. Vamos por más y produce muy bien sus entrevistas. Ya estamos allí en la línea telefónica en comunicación con el invitado de el día de hoy, quien ha publicado este libro que se llama ¿Por qué ganó Milei? Disputas por la hegemonía y la ideología argentina. Un libro donde el autor intenta explicar los resultados de la elección, al mismo tiempo que abre un interrogante sobre el futuro de la democracia y el papel de la ciudadanía en la construcción de la nación. Estamos hablando de Javier Balsa, quien es integrante de SOCPOL, equipo de investigación en base a encuestas online de la Universidad Nacional de Quilmes. Además es director del Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea. Entre muchísimas otras cosas más, tiene un currículum extensísimo. Ya le damos la bienvenida al aire de Radio Universidad a Javier Balsa. Aquí Gabriel, Tamara y Alberto te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Tamara, Gabriel. Hola, Alberto, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Javier? Muy bien. Bienvenido. Todo lo bien que se puede en estos momentos medios complicados, ¿no? Para la universidad en particular. En particular, bueno, justamente sí. De eso hablábamos. De hecho, bueno, podemos contar un poco de la cocina. Esta conversación nos había quedado pendiente de la semana anterior. Lo habíamos mudado para esta semana, pero claro, después, al ratificarse justamente la medida de fuerza, quedamos con esta opción de decir, bueno, preguntarle a Alberto si él podía venir hoy, si Javier podía atendernos hoy. Se alinearon los planetas y acá estamos para plantearnos el tema de hoy. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Un gustazo sacarte acá en la radio. La verdad que acá tenemos tu libro. Lo compré, así que la editorial va a estar contenta. Así que, bueno, empecemos por el principio. Contanos un poco de cómo surgió este libro. Bueno, nosotros veníamos haciendo investigaciones sobre la subjetividad política de la época de la pandemia, ¿no? Y coordinamos un equipo muy grande, con gente de todo el país, como 300 investigadores. Había un nodo específicamente en La Rioja también, y teníamos mucha información, digamos, muchas entrevistas y también unas 15 encuestas que ya preveían, ya desde el año 2022 lo veíamos a Milei muy instalado, casi en primer lugar, así que no nos sorprendió, pero bueno, una vez que este triunfo se ratifica, y más allá de una serie de artículos que yo he ido sacando cuando estaban los parciales, bueno, nos quedaba este interrogante, ¿no? ¿Cómo podía ser esto? Esta sensación que muchos y muchas tuvimos de que parecía una película, que parecía una pesadilla, que no podía ser real. Bueno, era real, me había impuesto, había ganado las elecciones, y bueno, diciendo que bueno, tengo que escribir un libro que intente aportar, aunque sea una explicación, ¿no? Digamos, de cómo pudo ser que alguien con una posición tan extrema, tan diferente de la mayoría de nosotros, ¿no?, pudiera ser elegido presidente. Bien, Javier, ustedes ya me acuerdo que lo fueron publicando en otros medios, salió en Página 2, en El Cohete a la Luna, y después compilaron todo esto en un libro que ya tiene una cantidad de información y de sustento y de fundamento que la verdad que lo felicito a vos y a todo el equipo, porque la verdad que el trabajo exhaustivo que tiene es increíble y en general no abunda, y más con el tiempo en contra, ¿no? Así que un excelente el libro para que cualquiera que quiera entender un poco la época se pueda meter en tema. La otra pregunta que te quería hacer es ¿cómo crees que impactó la pandemia, o cómo la pandemia aporta elementos a la pregunta que se hace del libro? A ver, por un lado, es obvio que la pandemia generó una sensación, digamos, de mucha angustia en jóvenes, sobre todo, en una edad en la cual la sociabilidad es muy importante, los encuentros, etcétera. Eso se vio coartado. En algunos casos, cuando se intenta volver a la normalidad, eso también se vuelve a cortar. El propio gobierno de Alberto Fernández fue muy dubitativo en la forma de gestionar la pandemia y en el discurso que transmitió. Nosotros insistíamos que el gobierno tenía que mantener un discurso más claro y más coherente todo el tiempo, y no lo hizo. Más allá de un primer momento, luego todo el tiempo osciló, sobre todo en el verano del 2021,
dejó que mucha gente se fuera de vacaciones a Brasil, a México, a Estados Unidos, trajeron la nueva versión de la vacuna, del virus cuando todavía no estaba la vacuna. Todas esas oscilaciones fueron generando, digamos, un clima de mayor angustia, digamos, ¿no? Claro. No todos los sectores que apoyaban la gestión de la pandemia, eran muchos más los que estaban en contra. Nosotros permanentemente insistíamos en que nuestros datos, nuestra medición, ¿no?, que la mayoría de la sociedad acompañaba las medidas de cuidado y no era la mayoría la que estaba en contra de las mismas. Sin embargo, los medios de comunicación, el discurso opositor fue gestando la idea de que todos estaban en contra de las medidas de cuidado y el gobierno casi que cayó en eso, ¿no? Entonces ahí hay un elemento muy fuerte, pero digamos, yo creo que el elemento central explicativo tiene que ver con, bueno, la gran capacidad del proyecto neoliberal en sus tres versiones, digamos, Macri, Rodríguez Larreta y Milei, de reinstalarse como opción, ¿no? Aprovechando el gobierno tan poco decidido de Alberto, y que no lograba generar adhesiones en la militancia, las simpatizantes peronistas, etcétera, fue logrando reconstruirse como una opción política, cuando en 2019 parecía que la sociedad abrazaba la idea de nunca más el neoliberalismo, etcétera. Yo creo que los sectores populares, nacional populares, confiaban demasiado en esto y no lograron ver esta capacidad que tuvo Macri, sobre todo. Yo valoro mucho, en términos de estrategia política, la capacidad que tuvo Macri de hacer una autocrítica temprana en 2019 y una propuesta nueva, ¿no? O sea, él logró en 2019 decir, bueno, nos equivocamos, ¿por qué? Porque fuimos gradualistas. Y si gano, voy a hacer todo lo mismo, más rápido, más veloz, sin contemplaciones. Esa capacidad de decir en qué nos equivocamos y por qué ahora no me va a funcionar, más allá de que nos parezca horrible esta propuesta, que incluso Macri acompañó con la idea de que se hubiera bancarse norte, hay que bancárselos, reprimiendo, lo recolocó no solo a Macri, sino al neoliberalismo como una opción. Y Milei se sube a eso y le sube 2 o 3 grados más a esa propuesta. Hoy se ve que Milei mucho no le reconoce a Macri su aporte, pero con ese otro tema más actual. En cambio, los sectores nacional populares nos ha costado mucho más hacer estos balances críticos, ¿no? Uh-huh. Sí, es como que ha quedado pendiente la autocrítica, sobre todo de el sector que gestionaba todo lo que fue el gobierno de Alberto Fernández. Algo que yo te quería preguntar y que has mencionado al principio de esta entrevista y que quizás también resonó bastante, sobre todo en los medios de comunicación, ante el triunfo de Javier Milei, es qué pasó con el sector joven. Se habla de que la gran mayoría de seguidores de La Libertad Avanza y de Javier Milei como personaje están entre los 16 y los 25 años. ¿Qué tanto de cierto hay en eso según los datos que has podido analizar? Sí, o sea, bueno, hoy está bajando un poco esto, ¿eh? Después si quieren les comento algunos datos de una encuesta que estamos terminando de correr esta semana. Pero sí, fue impresionante, ¿no? O sea, sobre todo en varones de menores de 30 años, el nivel de apoyo a Milei, tanto en las PASO, donde casi el 70% de votos, cuanto en el balotaje, donde ya subió a un 80%, fue impresionante. O sea, si los varones jóvenes no hubieran votado a Milei como lo votaron, si hubieran votado como el resto de la ciudadanía, la elección estaba casi empatada o más sobre estaba un poquito por encima en el balotaje. O sea, ahí hay un elemento muy fuerte que combina, yo creo, 2 elementos. Que vos hacías mención, de la incapacidad de hacerse una autocrítica y generar una propuesta más potente que entusiasme realmente a la juventud. Eso es muy notorio de parte del kirchnerismo, ¿no? O sea, el kirchnerismo había logrado movilizar mucho a la juventud, 2011, 2012, 2014, y incluso como resistencia al macrismo, y eso se quebró, ¿no? O sea, más allá que hay sectores militantes del kirchnerismo que se los ve ocupando espacios importantes, en términos del conjunto de la población no lo logró, como sí lo logró Milei,
sobre todo en los varones, ¿no? Las mujeres tienen un perfil más similar al conjunto, lo cual no quiere decir que no haya, digamos, un porcentaje importante de mujeres, 25, 40%, que lo hayan votado, digamos, ¿no? Pero tampoco hay un rechazo masivo de las mujeres también, pero no se da este entusiasmo juvenil que comporta dos elementos en el caso de los varones. Por un lado, un porcentaje muy importante que adhiere ideológicamente a Milei, ¿no? Si se quiere, digamos, una de las cosas que el libro plantea y que yo demuestra es que el voto a Milei no ha sido un voto bronca, sino que ha sido un voto que, por lo menos en términos más superficiales, adhiere ideológicamente a su propósito. El 54% de los varones jóvenes dice hay que acabar con la justicia social. Ahora bien, también hubo otro porcentaje de varones jóvenes que complementa esto, que le permite llegar al 80%, que votó como votaban sus amigos, ¿no? O sea, todos mis amigos votan a Milei, y bueno, no sé, mucha política de los votos a Milei también. Se da esta doble combinación. Bien. Entonces, ahí con eso que dijiste de que ya no solamente hay un hartazgo, sino hay una conexión ideológica, yendo en ese sentido, me gustaría preguntarte de por qué crees que a nivel internacional la ultraderecha está interpretando tan bien este clima de época. ¿Por qué la pandemia fue tan bien cultivo para que la ultraderecha conecte con lo que está pasando hoy? Bien, todos estos temas son muy complejos, sí. ¿no? Estamos tratando de dar una explicación breve y sintética. En primer lugar, yo no pondría a Milei en el mismo punto que toda la ultraderecha mundial, ¿no? Milei es como un caso extremo, porque es el único que sostiene esta defensa de los monopolios, que es algo, por algo él carga contra el neoliberalismo como teoría, porque él está incluso a favor de los monopolios. Algo que va en contra de cualquier principio democrático e incluso de cualquier principio de la teoría liberal en la economía, es decir, que haya una sola empresa que maneje todas nuestras redes sociales, una sola empresa que maneje todas nuestras búsquedas por internet, una sola empresa, ¿sí?, que maneje toda nuestra comunicación tipo X, ¿no? Entonces, sí, eso en cualquier contexto político, democrático, debería recibir un organismo que lo regule, que no lo desmonopolice, además lo regule. O sea, bueno, eso, Milei es el único que plantea que esto no es necesario, digamos, ¿no? Está bien que haya estos tipos de monopolios, y esto no es el mismo discurso que tiene Le Pen o que tiene Vox, etcétera, ¿no? Él es como más extremo. Y no es nacionalista, además. A ver, ¿cómo? No es nacionalista, además. Además no es nacionalista. Pero bueno, sí, o sea, ese sería el otro punto exactamente. Ahora, hay una serie de elementos que paradójicamente este tipo de capitalismo que cada vez genera situaciones más precarias en lo laboral y un futuro cada vez más negro en términos de perspectivas de vida, etcétera, al mismo tiempo logra generar entusiasmo por esta situación de desregulación, y de algún modo que necesitamos investigarlo más profundamente, bueno, sintoniza con ciertos deseos juveniles de desintermediación, es decir, que no haya instituciones estatales, otro tipo de instituciones que regulen de ningún modo nuestra perspectiva de vida, como si esa desregulación no nos llevara a una peor situación, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de elementos complejos que explican este avance de posiciones neoliberales extremas, e incluso una angustia que se articula con cierta reivindicación de elementos más esencialistas en lo cultural y que permiten entender este neoconservadurismo recargado, ¿no? Claro. Que al mismo tiempo les promete libertad, total desregulación, individualismo, pero que también les construyen nosotros, ¿no? O sea, ahí es ese elemento más paradójico. Los votantes más entusiastas de Milei se sienten, digamos, participando de algún tipo de colectivo, ¿no? De un colectivo muy suelto,
gente que no está muy sola. Nosotros Claro. estamos encontrando bastante relación entre la soledad y la adhesión. Ahora, es un fenómeno mundial como bien planteaban, de reconstrucción de una reacción conservadora frente al progresismo, una reacción frente al lenguaje políticamente correcto, frente al avance del feminismo. Muchos varones se sienten como perdidos frente al feminismo y a las mujeres feministas, y tampoco les hemos logrado proponer una identidad, ¿no? O sea, ellos, desde los sectores, digamos, progresistas, no hemos tenido un discurso que los contenga. A veces sienten que los varones jóvenes y los varones no tan jóvenes, que el progresismo y el feminismo los agreden o los dejan en una situación un tanto anómica, sin saber dónde ubicarse, y reclaman una identidad que la derecha se las da y la izquierda o la centroizquierda no hemos sabido, digamos, proponerle otra, ¿no? Claro. Pues ahí hay una cuestión de orfandad identitaria que está pesando también. Claro, o sea que el neoliberalismo no tiene más nada que proponer que lo viejo, y de enfrente no hay nada. O sea, hay un clima de época en donde hay cierto vacío y donde el refugio sería volver a lo anterior, a lo viejo. Sí, ahora, en ese esquema el neoliberalismo no propone lo viejo. Nosotros podemos analizar que tiene muchos elementos de los viejos, etcétera, pero no nos confundamos. Ellos proponen algo y son algo distinto. No es lo mismo. En muchos aspectos no es lo mismo. O sea, ellos están proponiendo y lograron construir una esperanza. Uno de los elementos que nosotros vimos el año pasado, pero siguió muy presente, es gente que no tiene mucha confianza en el país, piensa que este es un país de mierda, para decirlo más directo. Sin embargo, piensa que capaz que lo de Milei no funciona, y capaz que ahí tenemos algo que agarrarnos, y hay una esperanza de un futuro de por lo menos crecimiento, ¿no? O sea, y en esto hay una racionalidad. El país hace 15 años que no crece, prácticamente. Y es un consenso entre todos que el país necesita crecer, porque si no, los niveles de pobreza, etcétera, nunca mejorarían. Ahora, es cierto que esta propuesta de crecimiento es una propuesta que de ningún modo va a encontrar en la pobreza. Al contrario, nos propone una sociedad cada vez más desigual. Sin embargo, genera una expectativa de una esperanza de crecimiento centrada en una propuesta que tiene un núcleo racional, que es si la situación laboral de la mayoría de los trabajadores empeora, y se regula el mercado, y cada vez los ricos pagan menos impuestos, etcétera, bueno, tal vez los ricos dejen de fugar el dinero afuera y lo inviertan en el país. Claro. Hay una racionalidad en esta propuesta. Es un proyecto de, podríamos decir, entre comillas, latinoamericanizar la Argentina y lograr que, bueno, tengan un comportamiento más similar al resto de la región, ¿no? O sea, a veces pensamos que la propuesta es totalmente irracional. No, tiene un núcleo de racionalidad, tal vez, porque lo vemos, el equipo de la Libertad Avanza y su negativa a terminar de integrar al PRO lo lleva a tener equipos muy débiles en términos de gestión, una enorme incapacidad de gestión, y es probable que esto termine muy mal, quizás en el corto plazo, pero no deja de tener una racionalidad como propuesta, ¿no? Claro. Sí, yendo a lo económico, en una parte del libro ustedes se encuentran con que la gente que cayó a la pobreza era más neoliberal que la gente que había salido de la pobreza. ¿Cómo sería eso? Sí. O sea, la gente que siente que estaba en la clase media y ahora bajó a una clase media baja o una clase baja, o tiene temor de que eso ocurra, esa situación de angustia lo vuelca a posiciones más neoliberales y más conservadoras, ¿no? Es un fenómeno que funciona en todo el mundo, también ante la falta de una expectativa de un proyecto nacional popular, inclusivo, potente, que muestre otra posibilidad de futuro, ¿no? O sea, que construya esta esperanza de que si este proyecto se instala, el futuro va a ser venturoso para el país. De hecho, encontrábamos que los votantes de Massa o de Bullrich pensaban que si ganaban sus candidatos, 4 años más tarde, el país iba a estar igual o incluso peor. O
sea, no habían logrado instalar esperanzas de que esto pueda funcionar, ¿no? O sea, nos cuesta decir, no, nosotros podemos crecer, por poner un ejemplo, como China, ¿no? O sea, tenemos un Estado presente, empresas estatales, regulación, etcétera, podemos tener un horizonte de crecimiento interesante, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido de lo que estaban planteando sobre la falta de crecimiento, la conexión entre ese segmento de la sociedad que se siente amenazado por la crisis económica, ¿qué rol juega la democracia en todo esto, que es algo que también plantean en el libro, en esta desesperanza y esta necesidad que tiene el sistema de participación ciudadana? A ver, primero, digamos, para terminar de contestar, responder tu pregunta y vincular un poco con una visión no tan negativa, ¿no? O sea, hay un 44% de gente que votó a Massa y que claramente adhiere a ideas democráticas progresistas, nacional populares, de centro izquierda. O sea, hay una mitad de la sociedad, podríamos decir hoy, que apuesta a otro modelo de sociedad. Ahora es cierto, hubo un 55% que se inclinó por propuestas que no hacían de ningún modo eje en valores inclusivos e incluso en valores democráticos. Había un reportaje en el cual le insistían a Milei hace un par de años y él estaba a favor de la democracia. La periodista lo preguntó 4 veces y él se negó a decir, sí, yo creo en la democracia, apuesto a la democracia, etcétera. O sea, y muchos votantes reconocían que Milei era un peligro o bastante peligroso para la democracia e igual lo votaban, ¿no? O sea, ahí hubo un elemento muy que nos generaba preocupante, temor, claro, ¿no? Ahora, por otro lado, insisto, digamos, hay un núcleo fuerte que es claramente progresista y que comparte estos valores y que de ningún modo adhiere a cuestiones conservadoras autoritarias, ¿no? O sea, hay una relación muy fuerte en ese sentido y el propio sistema de balances de juego de poderes en Argentina está mostrando que algunos límites hay. Sin embargo, el DNU sigue vigente, transformaron decenas, centenas de leyes con un decreto o con una sola ley. Hay una serie de cosas que ponen en riesgo nuestro sistema y no sé cuánto será la capacidad de resistencia. No detectamos, para dar una otra visión un poco más positiva, una posición claramente antipolítica en la sociedad, ¿no? Incluso la propia emergencia de Javier Milei bajó el nivel de gente que rechaza la política. Es decir, si en 2021 había habido un pico de gente con posiciones muy claramente distantes de la política, para 2023 esto había desaparecido. Casi todos se ubicaron en algún lugar en el escenario político y defendieron esas posiciones, ¿no? O sea, notoriamente, a pesar del gobierno tan malo de Alberto Fernández, el frente de todos, la Unión por la Patria, se mantuvo todo unido, digamos, y se activó mucho la militancia, ¿no? Y lo podemos ver en que si hubo un componente de voto bronca en las PASO, o sea, alrededor de un 30% de votantes de Milei no compartían sus ideas, lo votaban nada más que como una señal contra el gobierno, ¿no? 3 meses de campaña electoral acabaron con ese voto. Es decir, la gente que no compartía la idea de Milei lo dejó de votar. Por eso él se quedó en ese 30% como un techo, ¿no? Entre las PASO y las generales. Porque hubo una reactivación de la militancia, de la discusión, del debate en las familias, en los grupos de amigos, en las escuelas, universidades, en el trabajo. Y la gente le decía, pero ¿cómo vas a votar a alguien que piensa tan distinto de vos? Y la gente recapacitó y cambió su voto. Por eso es que Massa logra avanzar 10 puntos, ¿no? Entre las pasajeras generales, mantiene todo el voto de la OIS, etcétera. O sea, quiero decir, tenemos ahí un reservorio
de posiciones claras en defensa de la democracia y una sociedad más inclusiva, que a veces hoy sentimos que no tiene una dirección política que la sostenga claramente, ¿no? Javier, quería preguntarte lo siguiente a propósito de todo lo que estás diciendo y del balance de este libro y la información que tenés, que hemos ido mencionando a lo largo de toda esta entrevista. El subtítulo que lleva el libro ¿Por qué ganó Milei? Es Disputas por la hegemonía y la ideología en Argentina. ¿Cuál crees que termina siendo esa disputa? ¿Qué ideología se encuentra hoy en disputa en Argentina? ¿Hay un cambio cultural entre los votantes? A ver, dos cosas. Por un lado, yo recojo una tradición de Antonio Gramsci en pensar las disputas en la sociedad en términos de disputas entre proyectos hegemónicos. Bien. Entonces, en esta coyuntura electoral hubo 3 proyectos neoliberales. El de Macri, que les decía, digamos, dice, bueno, no, hay que hacer todo más rápido, más veloz. El de Milei, que es estos mismos 3 grados más arriba. El de Rodríguez Larreta, que decía, no, es necesario un consenso. El macrismo fracasó por no construir los consensos necesarios. Por eso Macri lo siente como una crítica personal y carga directamente contra Larreta y se apoya en Bullrich para esto. Y el proyecto Nacional Popular, que llegó muy desdibujado, ¿no? O sea, por la gestión de Alberto y porque Massa no lograba hacer algo muy diferente en términos de propuesta, de modelo político, más allá de mayor capacidad, digamos, discursiva y su mayor capacidad de gestión que Alberto, no quedaba muy desdibujado, no quedaba claro cuál era la diferencia, digamos, ¿no? Entonces, esos son los 4 proyectos que se disputaron. Faltó, digamos, un proyecto más consistente de izquierda, kirchnerista, e incluso el proyecto de frente izquierda de trotskismo no logró instalarse como una opción clara e interesante. La sociedad entonces termina, digamos, adhiriendo bastante a la propuesta de volver a un intento neoliberal de reconstruir la sociedad y lograr crecimiento. La sociedad, un 55%, un 45% se pone del otro lado. Hoy estamos viendo que, si bien de los votantes de Milei el 90% continúa apoyándolo, ya sea que piense que está excelente todo lo que hace, 45%, o piensa que está bien, aunque algunas cosas estén en desacuerdo, otro 45%, ya hay un 10% que es crítico. Directamente piensa que está mal el gobierno. Pero incluso la mayor parte de los que piensan que está bien, aunque discrepan de algunas cosas, ya no sostienen con tanta fuerza las ideas neoliberales. Eso es lo que se me está llamando la atención. O sea, como que está recalculando en qué medida adhiere a que hay que acabar con el Estado, que hay que aplicarlo, que hay que eliminar las leyes laborales, que el problema del Estado es el problema de la economía es un Estado muy grande, que hay que desplegar muchos empleados públicos. Este conjunto de ideas ya no la sostiene con la fuerza que lo sostenía hace 6 o 7 meses atrás. Bien, entonces para ir cerrando la pregunta que queda para hacer, y en ese sentido que hablabas de una tendencia que ya no hubiese tanto fervor neoliberal, ¿cómo te parece que se va a ir presentando el futuro más cercano acá en la Argentina? Predecir el futuro en la Argentina es algo muy complicado, sí, ¿no? sí. O sea, depende primero de 2 o 3 factores de la capacidad del gobierno de sortear este momento crítico en términos de reservas. Estamos en términos de reservas y de la capacidad de gestión del gobierno como estaban los gobiernos neoliberales que entraban en crisis. Sí. O sea, estamos muy parecidos a comienzo de 2018, estamos muy parecidos a comienzo de 2001 en términos de problemas de reservas, problemas de liquidación de divisas, etcétera. Depende mucho de la elección de Estados Unidos, depende mucho de si estos grandes conglomerados monopólicos, Elon Musk, Meta, etcétera, van a hacer un apoyo económico concreto al gobierno de Javier Milei, claro, o van a seguir esquivándole. Hay una serie de elementos que son muy difíciles de prever, ¿no?
En términos políticos, esto va a ir atrás de la situación. Si él logra seguir estabilizando esto, en términos políticos viene construyendo bastante niveles de consenso con el resto de la oposición oficialista, que le ha votado casi todas las cosas, etcétera, aunque por momentos se generan algunas pequeñas tensiones. Sinceramente, si la situación económica no estalla, yo supongo que van a lograr niveles de acuerdo a nivel de elecciones provinciales, y eso haría bastante consistente la posibilidad que esto tenga una continuidad, ¿no? O sea, pero puede que no. O sea, puede que en cada una de las provincias vayan divididos, lo que sería Juntos por el Cambio, que se sigue funcionando como tal, y La Libertad Avanza, y esto los debilita mucho en cada elección legislativa. Sabemos que se juegan en cada provincia pocas bancas, entonces incide mucho quién sale primero. Pero bueno, cualquier analista político diría júntense, y eso está intentando hacer. Pero también va a depender mucho de cómo siga la dinámica económica y también que haga el peronismo y Unión por la Patria, ¿no? O sea, yo creo que es clave no esperar tanto a que los votantes de Milei se desilusionen. Estamos viendo que puede haber una lenta desilusión, pero en general ellos, su palabra clave sigue siendo esperanza, ¿no? En el punto donde ellos sirven abiertamente, todos ponen esperanza. Hay manera, entonces, según lo que ustedes vienen estudiando y todo, ¿crees que existe una manera de tomar esa palabra por el lado de la que hoy es oposición? Dice, bueno, la esperanza en realidad vamos a ser nosotros. ¿Tenemos figuras que puedan asumir ese peso? A ver, yo creo que más que las figuras, que las hay, lo que falta es más convicción, ¿no? O sea, no entender, no poder hacer un balance de por qué en 2015 no se pudo dar continuidad a la gestión kirchnerista, que parecía que tenía una gran capacidad de convocatoria, etcétera. Esta incapacidad de evaluar por qué nos fue mal con Alberto, por qué fuimos con Massa. Es decir, y yo creo que en buena medida el análisis subyacente de todas estas estrategias fue ir un poco hacia el centro, ¿no? O sea, tratar de moderar, buscar candidatos más moderados para tratar de conseguir el voto del centro político. Y aquí yo creo que tenemos que aprender de Milei. Milei lo que hizo no fue ir hacia el centro. Él lo que hizo fue extremar las posiciones y correr por la cancha, construyendo una esperanza en algo extremo, muy neoliberal, muy individualista, muy conservador. Bueno, nosotros tendríamos que lograr construir un proyecto claro, solidario, progresista, feminista, inclusivo, de desarrollo nacional en base a un Estado que sea eficiente, cooperativas, etcétera. O sea, lograr reconstruir un proyecto que enamore, y sobre todo que enamore a la juventud. La juventud no se va a enamorar por un proyecto moderado. O sea, difícilmente un joven tenga Alberto quedó cada vez más dibujado, digamos, pero como idea de proyecto, ¿no? Entonces, tener un proyecto claro que permita volver a correr la cancha, ¿sí? Inclinarla de vuelta para el otro lado, porque yendo hacia el centro o tratando de reconstruir un peronismo antiguo, digamos, conservador, etcétera, donde la gente no diferencia si está Pichetto, Scioli, Moreno, o si están los que se quedaron en la Unión por la Patria. Bueno, difícilmente volvamos a enamorar a la sociedad, difícilmente volvamos a convocarla con la esperanza de algo distinto, ¿no? Yo creo que ahí, insisto, hay que aprender de lo que hizo Macri y de lo que hizo Milei. Es sencillo, es un lenguaje claro, es una propuesta concreta, pero que implica una autocrítica y una propuesta nueva, ¿no?
Bien, Javier, agradecerte muchísimo por estos minutos para Radio Universidad. Nos ha resultado interesantísima la charla del día de hoy. Para quienes estén interesados, el libro que estuvimos analizando, del que estuvimos hablando, es ¿Por qué ganó Milei?, escrito por quien estamos hablando en estos momentos, Javier Balsa. Agradecerte muchísimo nuevamente por estos minutos para Radio Universidad. No, muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición. Muchas gracias, Javier. Gracias, Roberto. Chao. Ahí estaba, con invitado y todo, pasaba esta columna que otra vez, profe, nos deja pensando. Sí, por suerte. Esa sí. es la idea, ¿no? Sí, a eso apuntamos y a eso vinimos a hacer. Bueno, el profesor Alberto Martínez del Peso, el magíster Alberto Martínez del Peso, traía justamente a su invitado y de esta manera nos dejaba justamente la pregunta: ¿por qué ganó Milei? En forma de libro, el libro que ustedes pueden buscar en redes, en cualquier lugar se lo consigue. No sé si está físicamente para conseguirlo acá, si no se lo encarga. Yo lo compré acá en Chilecito, en Ágora. Bien, listo, entonces. Sí, es un libro muy reciente, como mencionabas, Alberto, al inicio de la entrevista. La primera edición es de este año, 2024, así que es muy, muy nuevo. Lo pueden conseguir en Ágora y en librerías amigas, y si no, también online, seguramente también se puede conseguir. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.